Yo no la escuché. Eso está. ¿Quieres confirmar que la están escuchando? ¿En serio? ¿Me están escuchando? Sí, sí, señora. Buenos días a todos y todas. Voy a poner la cámara para hacer la presentación. Dios solo. No, no puedo. No tengo posibilidad de poner la cámara, pero bueno. Mi nombre es Mirna Cáceres Casiani, soy gestora poblacional palenquera de la Dirección de Participación de la Secretaría de Salud. Conectada también están mis compañeras del equipo étnico. Marta, por favor, te presento. Marta, ¿estás ahí? No, mira, ya no está. Tatiana, ¿te presentas, por favor? Buenos días nuevamente. Mi nombre es Tatiana Fajardo Taylor. Soy gestora étnica raizal de la Secretaría de Salud. De acuerdo. No, bueno, mi compañera Marta creo que tiene inconveniente para conectarse. Desde la Dirección de Participación voy a hacer un poco el contexto de la guía, de lo que le vamos a presentar hoy. Eh, es una guía que se viene realizando desde el 2021 con todos los gestores poblacionales, básicamente. En la Dirección de Participación son 16 gestores poblacionales. Me excusan, estoy un poco enferma, entonces a veces ni siquiera yo misma me escucho. Entonces, si de pronto alguien no me escucha, puede levantar la mano e interrumpirme. Desde la Dirección de Participación, como les comentaba, existen 16 gestores poblacionales, que son las personas encargadas de trabajar con las diferentes poblaciones. En este momento, nosotras somos el equipo étnico. Eh, nos, Vamos a hacer énfasis en el enfoque diferencial étnico. Estos 16 profesionales fuimos los encargados de compilar, de realizar, de construir esta guía de enfoque diferencial que seguramente se lo voy a hacer llegar a Samantha para que ella pues ahí lo tenga como información de consulta a futuro si alguno de ustedes lo pueden necesitar. Bueno, ¿qué busca de alguna manera la guía de enfoque diferencial? Que las personas, va dirigida inicialmente a las personas del sector salud, las personas que tienen vínculo, que tienen relacionamiento, que atienden público con a estas poblaciones, ¿no? Entonces, básicamente es una guía dirigida a personas que atienden público. Samantha, pásame la otra, por favor. La otra. Vamos a pasar, porque como les digo, vamos a hacer énfasis en algunas poblaciones. No siempre, por eso Samantha me va a hacer el favor de pasar rápidamente algunas diapositivas que vamos a mencionarla muy rápidamente, pero no vamos a hacer hincapié en ello. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud, pueden ir levantando la mano. Algún aporte también es bien recibido. Bueno, el enfoque diferencial, lo que es, lo que busca, para qué es un enfoque de derecho humano, poblacional, diferencial y de género. Bien lo indica la diapositiva. Es un enfoque que lo que busca es, o es una herramienta que lo que busca es enfocar para equiparar esos derechos de las poblaciones, de las personas con género diverso,
que estas poblaciones tengan unos derechos o alcanzar unos derechos porque históricamente han sido vulnerables estos derechos. ¿Me pasas la otra, porfa? Bueno, como bien les comentaba, eh, son 13 grupos poblacionales. En la guía vamos a encontrar las definiciones, los riesgos de violencia y las recomendaciones que nosotros desde Secretaría de Salud damos para cómo dirigirse o en el trato cotidiano de estas personas o de estas poblaciones, especialmente las técnicas. ¿Me regalas la otra, por favor? Como ya le comenté, el enfoque diferencial es la perspectiva de análisis que permite reconocer grupos poblacionales con características particulares. Bueno, ya hablamos, dentro de estos grupos poblacionales tenemos etapa de ciclo vital, orientación de género, etnias, personas con discapacidad, mujer, personas habitantes de calle, ¿quién más? Bueno, ahí vamos mirando, se me escapan algunos. Víctimas, las personas víctimas, eh, y ahí vamos mirando ahorita, vamos a hacer como un pequeño despliegue y vamos mirando. La siguiente, por favor. Listo. Habíamos hablado, ¿para qué es un enfoque diferencial? La gente dirá, ay, no es que estas poblaciones normalmente tienen favoritismo o tienen, no. El enfoque diferencial está hecho precisamente para reconocer esas diferencias y estas particularidades de los grupos a los que son objeto el enfoque diferencial, ¿sí? No se habla de un enfoque, yo siempre digo, no se habla de un enfoque preferencial, sino un enfoque diferencial, como lo mencionaba ahorita, para equiparar esos derechos, porque siempre existen estas poblaciones, ya sea por su etnia, por su orientación sexual, por el ciclo vital, siempre están en desventaja socialmente hablando con las otras, ¿sí? Los derechos de estas personas o de estas poblaciones siempre están siendo marginados por eso, por esas condiciones. Entonces, el enfoque diferencial básicamente lo que es el llamado a reconocer esas particularidades, a reconocer esas diferencias y además que reconocer, a entender que estas poblaciones también han hecho historia, que también han construido eh, sociedad, ¿sí? Desde esas mismas diferencias, de esas mismas particularidades, han construido sociedad. ¿Me regalas la otra? La otra. La otra, porfa, ya hablamos de este. Aquí, en esta diapositiva, podemos evidenciar estas poblaciones de enfoque diferencial poblacional y de género. Cuando yo les presenté la diapositiva anterior, hablábamos de curso de vida. Entonces tenemos disculpen, ciclo de vida, tenemos la primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son este grupo poblacional? Son las personas y que tienen una política, porque vale también aclarar, para garantizar ese enfoque diferencial. Entonces, estos grupos poblacionales tienen políticas, que son las que, pues, en todo el distrito hasta en la nación, nos exigen que hay unas condiciones específicas de atención para estas poblaciones. En género encontramos sexo, género, identidad de género, orientación sexual, eh, identidad de género diverso.
Y en las condiciones o situaciones donde nos entramos nosotros, los grupos étnicos, están los grupos étnicos, ya hablamos que en Colombia existen 5 grupos étnicos legalmente reconocidos: los pueblos indígenas, comunidad negra y afrocolombiana, pueblo ron, comunidad raizal y comunidad palenquera. Ahorita vamos a tener la posibilidad de hablar de cada uno de estos. En estas condiciones y situaciones también encontramos a la población con discapacidad, víctima del conflicto armado, población en proceso de reintegración, personas con habitabilidad en calle. También encontramos personas con actividades sexuales pagas, poblaciones migrantes y campesinas. La otra, por favor. Marta, ¿ya te puedes presentar? Sí, claro que sí. De antemano me disculpo, fallas técnicas que siempre suelen presentarse. Mucho gusto, mi nombre es Marta Biusa, soy gestora poblacional afro de la Secretaría Distrital de Salud desde el área o Dirección de Participación Social. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, señora. Gracias. Listo, Mir. ¿Continúo o tú continúas y yo abordo entonces No, el Jenny, punto que tú dale, indiques? Ah, bueno, tranqui. perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces como venía indicando mi compañera Mir, eh, eh, Marta, no te escuchamos. para hablar. ¿Y allí me ¿Aló? escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces permítanme, me paso a la otra sala. Listo. Entonces ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señora. Bien, entonces continuemos con los principios orientadores en línea a lo que la compañera nos estaba indicando, y es que precisamente teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad de todos y de todas, trasladar el enfoque diferencial a nuestras labores, por más simples que sean, implica romper con el estigma de errores, género, racismo y clasismo. Es decir, en ese territorio llegan diversos grupos étnicos, poblaciones con enfoque diferencial y demás, y entonces es importante tener en cuenta por lo menos 4 principios rectores, que son el respeto, el lenguaje incluyente, cero estigma y estereotipos y empatía. Vamos a obviar en este momento el video al fogón. Ese es, digamos, unos capítulos que salen directamente desde la Secretaría Distrital de Salud y que buscan reconocer las particularidades y obviamente lo rico que son los grupos diversos o poblacionales presentes como tal en el distrito. Dame la siguiente, por favor. Bien, entonces, hace un momento la compañera les hablaba de los cursos de vida. En este caso vamos puntualmente a entender de qué rango de edades van, ¿sí? Antes les voy a hacer esta lectura. Cada etapa de curso de vida tiene diferentes intereses, necesidades, espacios y capacidades que se potencializan de acuerdo a los entornos sociales, culturales, políticos, y esto va permitiendo comprender que todo sistema de cultura emerge en el desarrollo de todos y todas. Cada quien, de acuerdo a su momento de vida, tiene ciertas experiencias, aprendizajes, vivencias y demás. Primera infancia va de 0 a 5 años. Infancia va de 5 a 11 años. Adolescencia entra de 12 a 17, juventud de 18 a 28 años, adultez de 29 a 59 y vejez de 60 años en adelante. Dame por favor la siguiente. Bueno, entonces es importante tener una serie de recomendaciones muy en cuenta al momento de interactuar, sobre todo nosotros como personal de salud, al interactuar con estos grupos etarios o ciclos de vida, ¿bien? Con respecto a las recomendaciones para niños, niñas y adolescentes, siempre preguntar directamente el nombre. A veces cuando va con la mamá o el papá, invisibilizamos al niño y eso toca tenerlo muy en cuenta. Generar canales de comunicación flexibles con lenguaje sencillo y claro. Somos a veces muy técnicos y sabemos que los niños no logran comprender ciertos términos o expresiones que a veces solemos usar.
por naturaleza de nuestro trabajo, ¿sí? Contextualizar a la persona de la situación, usar herramientas que permitan expresar la idea y no utilizar diminutivos. Arriba preguntamos el nombre y se llama Pablo. Hola, Pablito. No, es llamarlo por el nombre legítimo y natural, que en este caso es Pablo. Recomendaciones, personas mayores. Escuche, pregunte, dé sentido y valor a lo que le transmite a la persona mayor, emociones y preocupaciones, todo lo que nos esté de pronto transmitiendo la persona. Confirme que la persona mayor ha comprendido la conversación y la información que se le ha dado. Desarrollar estrategias que faciliten el acceso, la información y que acerquen a la persona mayor a las técnicas de información, a las TIC, teniendo en cuenta sus necesidades, posibles dificultades sensoriales de acceso y utilización. Evitar el viejismo o el infantilismo. Mi viejito, mi niño, no, por el nombre, y siempre tener en cuenta que las herramientas técnicas o tecnológicas sean claras para ellos. Siguiente. Género y diversidades sexuales. Este es otro grupo poblacional. El género es una categoría que define las construcciones sociales y atribuye actitudes, creencias y estereotipos a los hombres y mujeres. Se reconocen además identidades de género diversas que sobrepasan la lectura biológica. Estas se conocen como transgénero por la transición o la transgresión a lo que socialmente se ha considerado como hombre y mujer, ¿sí? Mujeres y LGBTIQ+, ahí vemos una imagen que nos grafica, ¿bien? ¿Sí? Mujeres. Denme un momento, por favor. Bien, esta me la pueden ampliar un poco, por favor. Estoy desde un celular y no logro leerles y quiero como darles un contexto claro. Bueno, listo. Entonces, habla sobre los derechos humanos, sobre los riesgos que sufrimos las mujeres con respecto al tema de violencia, sobre las políticas que nos atañen y sobre el hecho de que tenemos que reconocer obviamente la naturaleza biológica, pero también la tendencia o intencionalidad como tal de la persona que se reconoce como mujer, ¿sí? Vamos a recoger la idea para pasar a la siguiente. Hablar de diversidad de género, aprender a diferenciar los elementos, la componen como sexo biológico y género, lo que hace un momento les mencionaba, ¿sí? Características biológicas y físicas, usadas típicamente para asignar el género al nacer, eso es lo biológico, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores, eso es inherente a la persona cuando nace. Sin embargo, el género es la construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y de nuestro comportamiento. Siguiente. Bueno, hablar de diversidad exige aprender a diferenciar qué elementos la componen, ¿sí? Entonces, identidad de género es la percepción y manifestación personal del principio de género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. Lo veíamos hace un momento. Pero entonces, importante tener en cuenta qué es trans y qué es transgénero. Trans, término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Transexuales, transgéneros, travestis, queens, género fluido, género no binario, entre muchos otros. Por su parte, transgénero, persona que cuestiona los roles masculinos y femeninos impuestos desde el nacimiento y que decide construirse de forma opuesta o diferente a lo establecido socialmente. En algunos casos, este proceso de transición se da mediante la transformación corporal y procesos hormonales. Vamos con el siguiente. Hablar de diversidad exige aprender a diferenciar qué elementos la componen. Entonces, hablamos de identidad de género. Permítame un momento. Venga, por favor.
Bien, entonces, es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su género biológico. Entonces, en este caso vamos a entender transformistas y travestis. Los transformistas, persona que ocasionalmente asume rol de género opuesto. Hombre que tiene conductas, atuendos y estereotipos femeninos contrarios a su propio género. Mujer que disfruta de conductas, atuendos y estilos masculinos. Esos son los transformistas. Por su parte, los travestis, personas que expresan su género de manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes sociales y culturales consideradas propias del otro género. Hombres o mujeres, es decir, no todas las personas travestis son necesariamente homosexuales. Vamos con el otro. Entonces, frente a lo que ya logramos entender con respecto a estas categorías, hay una serie de recomendaciones muy importantes. Existen formas inconscientes de prejuicios que ocurren de manera automática, espontánea y no deliberada que incurren las personas, digamos, no marginadas, por lo que se cometen actos de discriminación que no notamos y que afectan a las personas estigmatizadas, como las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, es decir, nosotros que estamos desde lo cisgénero, hetero, a veces no entendemos estas categorías que mencionamos antes y entramos como en estigmatizaciones o discriminaciones o faltas de respeto. Bien, entonces es importante tener en cuenta eso o preguntarlo y no suponer lo que podamos comprender. Identidad la identidad de las personas debe primar al momento de nombrarnos. Muchas personas tienen un nombre legal, jurídico, lo que dice en la cédula, y otros un nombre identitario. De ser así, nombrarla por el nombre de su preferencia, él, ella, ella, y su nombre identitario. Es decir, si de pronto alguien que en su cédula dice Raúl, pero su nombre es Verónica, entonces preguntarle y tomar siempre el hábito de llamarlo por el nombre que prefiera. Bien, vamos con la otra. A ver. Este celular está jugando conmigo. Vamos con la otra, por favor. ¿Sí? Ya lo pasamos, ¿verdad? La otra. Disculpa, ¿me regresa? Sí, ya la habíamos pasado. Bien. Las personas que definen una orientación sexual o, digamos, no heterosexual o una identidad de género transgresora no deben ser cuestionadas por sus prácticas o sus vivencias, si ellas así no lo expresan de manera explícita. Indagar por aspectos privados de su vida genera barreras que fomentan la discriminación. El estereotipo que asocia a las personas LGBTIQ+ con el VIH genera conflictos en su acceso al derecho a la salud. No asuma que lo primero que debe hacer una persona con orientación sexual o identidades de género diversas es realizarse tamizajes VIH o pruebas de infección o transmisión sexual. Creo que eso es un examen incluso que no debe adjudicársele solo a ellos, sino que todos de manera regular debiéramos realizarnos. Entonces a veces se les asocia a ellos que fijo, eso vaya, hágaselo. Es evitar ese tipo de cosas. Vamos con la otra. Intervención, lideresa de la población. Bueno, este es algo que les voy a leer, podríamos decir que es una anécdota, de Diana Cadena, médico general de la Nacional Quiropráctica de la profesión especializada en columna, jefe en talento humano de las FES, gestora social y activista desde hace 18 años, directora del colectivo NOAX. Ay, me disculpo, es que estoy aquí con mi bebé y creo que quiere también socializarles algo. Y actualmente presidenta de la Mesa del Sur IGBTIQ de Bogotá. ¿Vamos? Es decir, ella con las condiciones naturalmente antes socializadas tiene una participación activa en ciertos procesos y es profesional en áreas convencionales desde el área de la salud, ¿sí?
Comunidades negras afrocolombianas. No, regresemos. Bueno, aquí vamos a abordar ya una particularidad muy interesante porque, bueno, esta guía tiene en cuenta elementos muy importantes de los 13 grupos poblacionales que creo que en su momento la compañera Mirna les mencionó. Pero aquí vamos entonces a darle paso a Mir para que nos hable un poco más sobre puntualmente las comunidades negras, afro-raizales y palenqueras que están presentes como tal en el distrito y forman parte de estos grupos poblacionales. Así es, Martica, muchísimas gracias. No antes, pues quería saber Mir, si ¿me alguien logras tiene escuchar alguna o si pregunta. gustas puedo continuar mientras de ¿Me pronto la escuchas? tecnología no te paso? Aló, aló, ¿me escuchan? Aló. Dios, esto no me deja hablar. ¿Aló? Sí, sí, Mir, sí te estamos Listo. escuchando. Dios, esta plataforma es un caos para mí. Bueno, continuemos. Entonces, hola. Marti, va a hablar Mirna. Bien, entonces, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como les digo, están presentes en el distrito capital, tienen unas definiciones y son las que les voy a socializar a continuación. Entonces, comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Además, revelan y conservan conciencia e identidad que las distingue de otros grupos poblacionales. Me disculpan, es que está un poquito chiquito para mí la letra, pero aquí vamos a lograr hacer la lectura. Vamos con la población afrocolombiana. Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional, urbano-rural, de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica. Bueno, aquí hay una discusión un poco, digamos, más bien conceptual e ideológica con respecto a estos dos términos y es más que todo el concepto de lo afrocolombiano y el concepto de lo negro. Digamos, quienes se asumen negros dicen, y bueno, esto lo plantea el autor Maturana, quien dice que los negros mencionan que lo afrocolombiano surge ahora y es un rango político y es una brecha para quienes no son racialmente afro o negros declararse como tal y poder, digamos, asumir ciertos procesos de manera ilegítima. Y que si van al territorio de África, los africanos no los van a legitimar como tal, porque desde luego la cultura y las costumbres son distintas, ¿sí? Los negros, los afrocolombianos dicen que lo negro fue entablado por quien en su momento no se esclavizaba y precisamente fue para catalogarnos de forma negativa. Y pues históricamente y desafortunadamente previo a la reconceptualización, lo negro era asociado a lo malo, aguas negras, obras negras, ¿sí? Día negro, entonces los afrocolombianos dicen que precisamente lo negro no los identifica porque lo impuso quien nos sacó del territorio. Sin embargo, se ha dado una reconceptualización desde la resiliencia y de hecho, si vamos al Ministerio del Interior, podemos declararnos o negros o afrocolombianos porque legítimamente la discusión termina o entra como un estado de concertación frente al hecho de que ambos grupos poblacionales que pertenecen a una misma, digamos, línea, tienen razón frente a la percepción que tienen y a la manera como quieren ser reconocidos. Entonces, valga esa claridad para que a veces dicen, no, pero es que la definición es casi igual. Bueno, la particularidad es más bien ideológica y de legitimación propiamente de quienes asumen como tal el grupo étnico. Bien, ahora vamos con la definición raizal. Es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes de la unión entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses, y hombres esclavizados africanos. Se distinguen por su cultura, lengua, que es la criol, creencias religiosas desde la Iglesia Bautista y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Y vamos por último con la población palenquera.
La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad se refugiaron en los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV, denominados Palenque de San Basilio. Vamos con la siguiente. No sé si mi compañera Mir haya logrado estar presente, si no yo continúo, pero si algo Mir, levantas la mano. Bueno, entonces, comunidades negras, seguimos con, digamos, estas comunidades. Es importante tener en cuenta que a pesar de la existencia de marcos legales, nacionales y de diversas instituciones, y digamos del proceder o la incidencia de diversas instituciones para asegurar el ejercicio de los derechos de estas comunidades, la aplicación de la ley y la disposición es muy débil y resta mucho por hacer en este sentido, eso es muy cierto. En particular, falta profundizar el reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida para dejar atrás la invisibilidad cultural que potencia la exclusión socialmente en términos económicos y muchos otros, no solo lo económico, creando más desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta. Entonces, frente a lo que ya les acabo de decir, vamos a mencionar solo algunas recomendaciones a tener en cuenta. Primero, diríjase a las personas de las comunidades negras, afrorraizales y palenqueras por su nombre propio. No utilizar los términos de negrita, negra, morochita, niche, negro, negrito u otro apelativo referente a la etnia a la que pertenece. Si desconoce el nombre de la persona, utilice el término que utilizaría con cualquier otra persona. Señora, señorita, joven, niña. ¿Bien? Vamos con otra recomendación. Evite expresiones que hagan sentir al ciudadano ofendido o maltratado, señalando que todo lo negro es malo, como les mencionaba hace un momento, con frases como aguas negras, mano negra, nubes negras, entre otras expresiones discriminatorias. Vamos con la siguiente. Bueno, acá hay otras recomendaciones importantes. La número 3, considere que algunas de las personas de estas comunidades vienen de escenarios territoriales en los que las costumbres de interacción social se realizan con un tono de voz elevado. Esto no quiere decir que cuando se dirija a usted o en una reunión con estas características, con un tono de voz elevado, sea sinónimo de molestia, grosería o exaltación. Hay algo importante y que lo traigo a colación citando, digamos, el caso y fue en el lanzamiento del capítulo que les mencionaba antes, Al Fogón. La lideresa afro mencionaba eso y decía que nosotros siempre hemos estado atravesados por el río, somos ribereños y a veces la manera de comunicarnos para no necesariamente pasar con la canoa al otro lado era gritar llamando a nuestro vecino y el eco nos llevaba como el sonido y de vuelta nos contestaban, acostumbrados como a usar un tono de voz que nos permitiera darnos a entender, ¿sí? Entonces, es una costumbre y de manera oral se ha como transmitido y es algo que nos caracteriza, pero no necesariamente quiere decir que estemos gritando o faltando al respeto. Entonces es como quien dice no lo tomen personal y tengan en cuenta que es algo que tiende a caracterizarnos, quizá no a todos, pero sí a una inmensa mayoría. Vamos con la cuarta. Evitar conductas de desconocimiento cuando se refiere al conjunto de estas comunidades como NARP. NARP, bueno, sigamos leyendo. Por el impacto diferencial, cada una de ellas menciona, hay que mencionarlas como tal, es decir, comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras. Es más largo, pero es más claro. Generalmente las siglas se usan para instituciones, sectores, no para grupos de personas. Eso nos desconoce, nos descalifica y además de que nos borra, nos mete en un mismo paquete. NARP, como quien dice todo negro es negro y no. Porque, por ejemplo, yo soy afro, yo no tengo una lengua propia como lo tienen los raizales, que es creol, o los palenqueros, que es palenquero, o palenque, perdón. Y aunque ellos dos tienen su lengua propia, no se entenderían hablando cada uno en su lengua porque hay particularidades que cargan una historia. Además, muchas otras cosas desde la comida y costumbres desde la medicina que incluso nos hacen muy particulares. Entonces, NARP no nos identifica. Si lo usan, por favor, borrarlo del glosario. Punto número 5. Considere que las personas de cada una de estas comunidades tienen cosmovisiones, lenguas
¿Dónde íbamos? Lenguas nativas, usos, saberes y costumbres propias. Por esta razón, no todas las personas deben tener el mismo trato, lo que les acababa de mencionar, ¿sí? Hay particularidades al interior de nosotros como grupo étnico, es decir, que el tono de la piel no es lo que nos define, tanto así que particularmente, seguramente en las afro también, pero lo que sí está comprobado es que los compañeros o los hermanos raizales tienen personas blanco mestizas, por decirlo así, pertenecientes al grupo, porque es algo que trasciende el color de la piel. Vamos con la otra. Bien, entonces ahorita, cerrando como tal desde el tema de la racialización, cerrando el tema de lo afro, raizal y palenquero, vamos a tocar un tema que no quiere decir que no atravesemos los grupos étnicos u otros grupos poblacionales por algo que se llama interseccionalidad, ¿sí? Que es el cruce de las construcciones, de las categorías socialmente construidas. Entonces yo soy mujer, yo soy afro, pertenezco a la comunidad LGBTI, pero también he sido víctima del conflicto armado. Me atraviesan muchas categorías, ¿sí? Y experiencias de vida. La población víctima del conflicto armado se considera víctima en el marco de la ley 1448 del 2011 a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. No quiere decir que antes no lo hayan vivido, ¿no? Solo que la ley lo identifica, lo reconoce y lo determina a partir de esa fecha, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En los periodos en los que la intensidad y degradación del conflicto armado fueron mayores, hechos como violencia sexual, la tortura, las masacres, los atentados contra la vida, los ataques a bienes protegidos, los ataques indiscriminados y las minas antipersonas, causaron afectaciones sobre la salud mental y daños en el cuerpo que en el corto y largo plazo o que a corto y largo plazo limitaron la autonomía de las personas. Les impidieron, perdónenme, realizar sus actividades y cambiaron su manera de relacionarse con el mundo. Los impactos de la violencia en la salud de las personas han variado según las dinámicas temporales y espaciales del conflicto armado interno. Entonces, todas estas situaciones traumáticas han determinado que una persona se marque como tal en el conflicto armado como víctima. Vamos con la siguiente. Efectivamente, lectura de altavoz. Vamos a mirar. La violencia y los daños sobre la salud. Una mujer a la que le tocó vivir 14 tomas guerrilleras en la Cruz Nariño narró las consecuencias que padeció después de la incursión del ELN y las FARC en el 2000. Abro comillas. Mi madre y yo miramos que hubo un hostigamiento o una toma y nosotros teníamos la casa con puros ventanales, muchos vidrios. Miramos hacia lo alto cuando el avión llegaba a ayudar y viene y miramos del cielo, tiraban unas cosas rojas, puntos suspensivos, como bombillos rojos. Entonces mi mamá, pobrecita ella, se asustó tanto que nos tocó irnos hacia la parte de atrás. Todo pasó, gracias a Dios, pues salimos bien, pero psicológicamente eso es horrible. No se lo deseo a nadie. Cierro comillas. Al otro día, pues contando lo que había pasado, una cosa, otra, y yo miré que mi mamá se fue a acostar a eso del mediodía. Yo la miraba pensativa, pensativa, y no hablaba. Cuando al día siguiente uno dice, esto no es normal, le había estado dando una trombosis del susto de la impresión. Desde allí, mi mamá estuvo postrada en cama, 10 años y medio. Cierro comillas. Siguiente. Bueno, cerramos como con ese testimonio
porque es un tema que padecemos o que hemos vivido muchas personas y que a veces quienes no lo miran como, ay, sí, es desplazado, ay, sí, es víctima del conflicto. Ah, ajá, sí, pero eso trasciende, es algo que hay que sentirlo como para entenderlo desde donde de pronto estas personas lo han sufrido. Y como les digo, no hay que ser negro, afro, raizal, palenquero, en condición de discapacidad, vivir en el río necesariamente para atravesar por muchas de las categorías o de las situaciones que estos grupos poblacionales, que los que contempla la cartilla son solo 13, han atravesado. Y es por eso importante para nosotros generar estos espacios de sensibilización más que solo capacitación, para que entendamos que cuando alguien llega por una cita médica no sabemos por todo lo que ha tenido que atravesar para estar allí. Entonces, lo menos que nosotros desde el sector salud podemos hacer es ser humanos y reconocer la historia y verlos no desde lo que somos, sino desde lo que sabemos que pueden ser y merecemos reconocerles. Bien, entonces desde la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, el equipo étnico Afro, Raizal y Palenquero les trae esta socialización. No escuché al comienzo, como les mencioné, tuve problemas técnicos, entonces quien esté moderando el espacio le doy continuidad para que dé, no sé, el espacio a preguntas, opiniones o lo que esté en la agenda del día. Muchísimas gracias. Por favor, discúlpeme, Samantha, les pido un gran favor a todos los asistentes. Para registro, para nosotros es muy importante el registro de asistencia. Está en el chat para que por favor lo diligencien. Gracias. Sí, señora, ya se les compartió y Hola. el día de hoy en la tarde se les compartiría a ustedes al correo el listado. No sé si volví a presentar problemas técnicos. ¿Me escuchan? Sí, Marta, te ¿Ustedes me estamos escuchan? escuchando porque tú tienes problemas. Sí escuchamos, Marta, y sí escuchamos a Samantha que nos está diciendo que el link está en el chat, que por favor lo llenemos ahí, que después nosotros se los compartimos a ustedes. Entonces, queríamos saber o queremos saber si hay alguna duda, inquietud, sugerencia frente a lo expuesto. Pues esto, como les dije desde el principio, es la construcción. Seguramente habrán actualizaciones conforme lo requiera la cartilla. Es una cartilla en donde hicimos muchas capacitaciones o socializaciones, esta misma de manera física en la secretaría, así que le entregamos pues a los asistentes la cartillita en físico. También la tenemos virtual en caso de que la requiera. Y lo importante o lo que queremos llevar es, el mensaje que queremos llevar es que todos podamos entender que no estamos solos, que existen otras poblaciones con otras diferencias y que muchas veces esas diferencias eh, lo ponen en desventaja socialmente hablando. Entonces, y pues nosotros, los que estamos en el sector de la salud, lo importante es que podamos entender y que no seamos parte del problema, sino parte de esa solución, de poder entender y reconocer al otro entre sus diferencias y entender también que el otro construye sociedad, el otro construye nación, que del otro también puedo aprender desde esas mismas diferencias. Entonces, no sé, Samantha, si hay alguna duda, inquietud, pregunta con relación a lo expuesto en esta mañana. No, señora, por mi lado no hay ninguna sugerencia Mirna, ni pregunta, pero les agradezco de verdad mucho el espacio que nos están brindando. ¿Quién iba a hablar? yo sí, Mirna, te quería pedir el favor de que nos envíes la cartilla virtual para nosotros tenerla de consulta aquí para el personal. De acuerdo, ya mismo se la paso a Samantha y ella seguramente hace la distribución. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a los